Respecto a la pronosupinación, es un movimiento único que es indispensable para el control de la actitud de la mano y para su funcionamiento óptimo. Es un movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal y se puede definir a partir de esta posición de referencia, vista en la figura 1, con el brazo al costado del cuerpo, el codo flexionado y el pulgar hacia arriba. Se define como supinación aquel movimiento de rotación lateral que deja el pulgar hacia el lateral y la palma hacia arriba, mientras que la pronación es el movimiento opuesto, que deja la palma mirando hacia abajo y el pulgar hacia medial. Para que se dé este movimiento se requieren determinadas características de los huesos, cúbito y radio del antebrazo, de sus vinculaciones a nivel de sus extremidades superior e inferior, pero también a nivel de sus cuerpos, y de músculos que posibiliten este movimiento. En esta imagen podemos ver a la izquierda los huesos del antebrazo dispuestos en paralelo, están en supinación. Se ve el radio a nivel lateral y el cúbito a nivel medial. Como se puede ver, el cúbito sobresale por encima del radio en su extremidad superior, pero es más corto en su extremidad inferior. Ambos huesos tienen curvaturas a nivel de sus cuerpos que están abiertas hacia adelante. Y además tienen una forma característica. Durante el movimiento de pronación, el cúbito queda fijo y el radio presenta un movimiento de rotación a nivel de su extremidad superior y de translación a nivel de su extremidad distal. Por ello aquí podemos ver cómo los dos huesos se cruzan. El radio cruza por adelante del cúbito y su extremidad distal queda medial respecto al cúbito. La arquitectura del radio en gran parte explica este movimiento. Como se puede ver aquí, el cuello del radio tiene una dirección que es algo oblicua hacia abajo y hacia medial, pero el cuerpo se hace oblicuo hacia abajo y hacia lateral hasta más o menos su sector medio. Es nuevamente oblicuo hacia abajo y hacia medial en su sector inferior. Por tanto, describe una forma que se describe como manivela, se caracteriza como manivela y que posibilita este movimiento de rotación. Hay dos segmentos de esta manivela, un segmento superior y medio que describen una curvatura hacia afuera y entre el segmento medio e inferior se describe una curvatura hacia adentro. Desde ya decimos que en el vértice de estas curvaturas se insertan los músculos supinador y pronador principal. La articulación radiocubital proximal, incluida anatómicamente en la articulación del codo, funciona como una articulación de tipo trocoide o en pivote. La cabeza del radio se desliza sobre el cóndilo del húmero hacia arriba en la paleta humeral en la flexoextensión, pero también puede girar en su eje vertical durante la pronosupinación. Ella rota en torno adentro de un anillo que es osteoligamentario. En el sector óseo, en la superficie articular del cúbito, pero además completado hacia afuera por un ligamento que se denomina ligamento anular. Aquí podemos ver la superficie articular del radio, del cúbito, y veremos en la siguiente el ligamento. El ligamento anular es tanto un medio de unión de la articulación, propio de esta articulación, así como también una superficie articular. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se inserta a nivel anterior y posterior de la escotadura radial del cúbito. Esta es la escotadura, el ligamento anular se inserta en sus bordes y ahí forma un anillo completo que abraza a la extremidad superior del radio. Aquí podemos verlo desde una vista anterior, la interlínea en la articulación, el ligamento abierto y aquí se puede ver la circunferencia de la cabeza del radio, cómo está cubierta por cartílago hialino. Hay además otro ligamento que es propio de la articulación radiocubital superior que se llama ligamento cuadrado o ligamento cuadrado de Nussen. Él refuerza por abajo la cápsula de la articulación y lo ven cómo se extiende horizontalmente desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio. Aquí se puede ver desde arriba cómo vincula y refuerza estas dos superficies. Aquí podemos ver en posición de supinación la relación entre los dos huesos
y la interlínea con la paleta humeral. Y en posición de pronación, cómo se mantiene la coaptación en las superficies a nivel del codo, pero a nivel del antebrazo, el radio cruza por delante del cúbito. La articulación radiocubital distal es una única articulación desde el punto de vista anatómico. Es una articulación tipo diartrosis con su propia cápsula, sinovial y ligamentos. Y funcionalmente es también una trocoide. Aquí podemos ver en el sector inferior la articulación radiocubital distal. Tiene un corte transversal la relación entre sus superficies. Tiene un menor rango de movimiento que la anterior. Está reforzada por ligamentos que se disponen sobre todo por delante y por detrás, anteriores y posteriores. ¿Cuáles son sus superficies articulares? A nivel del radio, esto es una vista anterior del radio derecho, podemos encontrar su forma voluminosa, tiene forma más aproximada de pirámide de base cuadrangular, con una extremidad o una apófisis que se dirige hacia abajo, que se denomina apófisis estiloides. Como superficies articulares destacamos, a nivel de su base, la superficie articular carpiana, que va a estar en vinculación con otra articulación, que es la articulación radiocarpiana. Y la escotadura cubital del radio, superficie articular de la articulación radiocubital inferior, que va a contactar con la cabeza del cúbito. También encontramos, como dijimos, la apófisis estiloides y la cresta supraestiloidea. Aquí se va a insertar el músculo braquirradial, así como también el ligamento colateral radial del carpo. La cara anterior, donde se inserta el músculo pronador cuadrado. La cara lateral, que presenta surcos para músculos extrínsecos de la mano, así como también en la cara posterior el tubérculo dorsal no visible en esta imagen. Respecto a la extremidad inferior del cúbito, la cabeza del cúbito forma la extremidad inferior y tiene una pequeña excrescencia o apófisis en sector posteromedial, no visible en esta figura, que se llama apófisis estiloides del cúbito. En ella se insertan el ligamento colateral cubital del carpo. En el espacio entre la estiloides y la cabeza del cúbito, como vamos a ver, se inserta el vértice del ligamento triangular. Este esquema muestra la relación entre la articulación radiocubital inferior y la articulación radiocarpiana. La articulación radiocubital superior tiene como superficies a la cabeza del cúbito, a la escotadura cubital del radio, pero además por debajo también al ligamento triangular. El ligamento triangular separa anatómicamente la articulación radiocubital inferior de la radiocarpiana y es una superficie articular de ambas articulaciones, por lo cual algunos lo describen como un menisco suspendido. Podemos ver cómo se inserta por su vértice a nivel de la escotadura entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides y por su base en vinculación con el sector inferior de la fosa cubital del radio. Existe otra articulación que vincula el cúbito y el radio, que es la membrana interósea. Es una articulación desde el punto de vista funcional, no anatómica. Hay tejido fibroso, que no es deformable, que es un nexo mecánico entre el cúbito y el radio. Aquí podemos ver al radio y el cúbito, y esto blanco nacarado que los vincula es la membrana interósea. Se extiende desde los bordes interóseos de ambos huesos y tiene dos láminas de tejido colágeno que tienen forma oblicua, uno en sentido distomedial, la lámina anterior, y la lámina posterior en sentido distolateral. Se entrecruzan las fibras. Ella además se encuentra reforzada por la denominada cuerda oblicua, que es un ligamento oblicuo fibroso que se extiende desde la tuberosidad del cúbito hasta el radio. La sindesmosis radiocubital, formada por la membrana y la cuerda, es un nexo mecánico entre los dos huesos que sirve para evitar desplazamiento de uno respecto al otro, para ayudar a la transmisión de fuerzas que se aplican en sentido distal hacia el antebrazo, y además aquí se insertan numerosos músculos profundos. Cuando se da el movimiento de pronación, la membrana acompaña el movimiento y describe un trayecto espiralado alrededor del cúbito. Los músculos que posibilitan la pronosupinación son 4.
Hay 2 músculos supinadores y 2 músculos pronadores. En cada uno de los movimientos hay un músculo principal, que es el que se inserta en el vértice de la curvatura, y un músculo accesorio que desenrolla la extremidad del hueso. Aquí podemos ver el radio con su forma de manivela en el vértice de la curvatura proximal, la curvatura que está abierta hacia afuera. El vértice es la tuberosidad bicipital. Y el músculo principal es el bíceps. Ese es el que tira de la curvatura supinadora. Es un músculo supinador. Y encontramos aquí al músculo supinador corto, que es el que desenrolla la curvatura supinadora. Por tanto, en la supinación participan 2 músculos. El largo, el bíceps braquial, y el corto, el supinador corto. Durante la pronación, hay un músculo pronador principal que se inserta en el vértice de la curvatura pronadora, aquella curvatura que está abierta hacia medial, que es el músculo pronador redondo. Y en la extremidad distal encontramos el músculo pronador cuadrado, que es el que tira la extremidad. Por tanto, si vemos el movimiento, en la pronación se contrae el pronador redondo, desenrolla la curvatura pronadora hacia medial y el pronador cuadrado tira de la extremidad distal del radio, por lo cual se produce la pronación. Desde la pronación, el movimiento inverso, se contraen el músculo bíceps y el músculo supinador corto.